Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Diego Rotondo. Diego, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bueno, un placer que me hayas entrevistado para tu programa. No, la verdad que un lujo, un lujo. Bueno, estás ahora en España, en Granada, ¿no? Sí, Bueno, sí, vamos a estar un ahora poco. son las casi la medianoche y con mucho calor. Es la medianoche ahora, cuando estamos grabando, ¿no? Apareció la gente, porque va a Sí, ir otro día, ah, así claro, la sí. gente, por lo menos, bueno, no está yendo en vivo, digamos. Bueno, vamos a estar hablando de tu flamante novela, La Edad Sí, del Idiota, publicado ahí por la sí, gente amiga de Trapezoide Ediciones. Bueno, una novela que correcto. recomiendo mucho, ahí, bueno, editorial Ujú. nueva, ¿no? Hasta hace poco la Sí, editorial, de sí, muy paso le nueva. mandamos un beso grande a Soledad Gesell, la editora. Pero Ujú. bueno, antes de hablar de la novela, contá un poquito acerca de tus comienzos como lector. ¿Cómo arrancaste? ¿Quién te Como inspiró el amor? lector, Sí, por la lectura. mira, yo a diferencia de otros colegas, ¿no? Me interesé por la lectura bastante tarde. En general, viste que siempre me querían obligar a leer en casa, entonces como que me lo tomé como una imposición y, y a raíz de eso me rebelaba y decía, no, no leo nada. Entonces me traían, qué sé yo, ponerle libros de Julio Verne o qué sé yo, ese tipo de libros de aventura. Y yo los leía y me cansaba, o no, decía, no, no, yo no me voy a leer todo esto. Entonces era un lector, no era un lector, era bastante vago de chico. De hecho, hasta terminado el secundario, o sea, pasado un tiempo, recién ahí me empecé a interesar por la lectura, pero por mi cuenta, no por la imposición de que siempre me traían libros y que yo decía, bueno, después los leo y que me iban quedando ahí en mi cuarto. Entonces, te diría que empecé cerca a leer en serio, pasado los 18 por ahí, a terminar libros, digamos, porque en realidad empezaba libros y los dejaba, por más buenos que estuvieran. Claro, como no te enganchabas en terminarlo. ¿Y qué fue lo primero Claro, que leíste que te gustó mucho, que lo terminaste, o algún autor o libro puntual que te marcó? yo, son, fueron muchos, pero principalmente a mí uno que me marcó mucho, que me lo recomendaron en un trabajo que tuve de cadete, me acuerdo que vi que estaban leyendo un libro, me llamó la atención digamos, el título del libro, no sé si lo voy a decir ahora, pero es un libro de Bukowski, que, bueno, se llamaba La máquina de, no sé si ya lo debes Sí, conocer sí, seguramente. sí, sí, sí. Lo leí, Sí, tengo todos los libros de Bukowski y me encanta. bueno, exacto, bueno, yo también. A raíz de eso es como que le dije que si me lo prestaban, qué sé yo, y lo empecé a leer y no podía parar. De repente no podía parar, me compré otro, me compré otro, me compré otro, y hasta el día de hoy que todavía si veo alguna edición rara o recopilación o lo que sea, que me la compro. Me enamoré totalmente de la forma de escribir de Bukowski. No, es No sé, excelente, no. eso tan directo, tan visceral, tan real también, ¿no? A mí Hay me libros gusta que ese son tipo de increíbles, ¿no? Tipo sí, Cartero, Factotum, entre cartero, otros. totalmente. Me gusta más lo Bueno, de relatos, pero sí, 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 cartero bueno, de también. hecho, el libro, tu libro, arranca con un epílogo, ¿no? Sí. Perdón, Bueno, un sí, epígrafe de él. sí, ¿Qué tiempos tan frustrantes fueron aquellos años? Tener el sí. deseo y la necesidad de vivir, pero no la habilidad. Genial, ¿no? Es total. Además, yo no sé si él se refería exactamente a eso cuando lo escribió, creo que no, pero a mí me iba justo con la historia del libro y de lo que sucede a lo largo de toda mi novela. Sí, O la sea, verdad que bueno, el epígrafe, genial. ¿Cómo fue la elección de este epígrafe? Bueno, decís que iba para eso, pero digo, vos tenés, digamos, frases que en algún momento las pensás para en algún momento usarlas en algún libro. no, ¿Empezaste mira, y te dio? sabía que quería poner una de Bukowski porque tengo un par de libros más y el anterior era de Oscar Wilde, la frase de inicio, y después el otro era de un asesino serial porque es una recopilación de historia de terror. Pero en esta, como era tan personal, este libro es muy personal, tiene mucho de no ficción, digamos, ¿entendés? Entonces, quise que fuese una frase de alguien que a mí me había significado mucho como lector, que era Charles Bukowski. Entonces dije, bueno, voy a elegir una frase de él que más o menos, había varias entre las cuales estaba eligiendo y esta es como que encajaba justo con lo que estaba pasando en la novela. O sea, esa imposibilidad de disfrutar de la vida en una etapa bastante jodida.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? De La Edad del Idiota, lo recomiendo mucho. Bueno, el libro Sí, es una novela. Pueden sí, pedírsela, ¿no? A Trapezoide directamente para que le den los puntos de la venta PSOE. o qué manera de conseguirla. Bueno, contá un poco esto que decías, ¿no? Tiene algo de autobiográfico. Sí, sí, mucho. Yo te diría que es un 50 y un 60 y un 50. 60 de no ficción y 50 un poco de agregados ahí y obviamente de situaciones que fui enganchando para contar determinadas historias, ¿no? Este, es una historia que empieza en el colegio secundario, o sea, en primer año, con un colegio al que el personaje no quiere ir, Los porque no. sacristanes. Sí, sí, es un colegio industrial no quería saber nada con un industrial además, y le toca ir a un colegio de hombres después de haber pasado toda la primaria en colegios mixtos. Entonces el golpe fue bastante duro para él. Y es lo que empieza a pasar ahí, el tema de un acosador que tiene ahí en el medio, de historias de venganza, de amigos que no eran las mejores compañías, digamos. Los amigos que tenía en ese momento eran tipos que estaban más al borde de la marginalidad, al borde de. Bueno, de hecho, la trama trata un poco de eso, ¿no? Bueno, hay mucho, ¿no? De esto, de la historia de bullying. También está el, Sí, de el- el bullying. tema de estas, bueno, esta junta que tiene, ¿no? Que Sí, son delincuentes. Bueno, de hecho hay una son de las. casi delincuentes, digamos. O sea, tienen aspiraciones. Claro, casi. Pero, por ejemplo, hay, Sí, hay una situación que en un momento hablan bueno, con Joaquín, ¿no? Que está en sí. una plaza con unos que él define como villeros. Sí, sí, ahí es un Bueno, mote que se usa mucho, que pues, nosotros le decíamos así en esa época, porque yo vivía a 5 cuadras de una villa en ese momento. Entonces el contacto era total, claro, cuando íbamos al colegio, cuando íbamos a la plaza, cuando íbamos a tal lugar nos cruzábamos y de algunos éramos amigos y de otros no tanto. Pero siempre estábamos ahí con un poco de temor por ¿y en qué ciertas cosas que momento nos contaban. surge la idea de contar, bueno, vamos a suponer, porque después también está bueno aclarar esto, ¿no? Cuando alguien dice, sí, hay mucho autobiográfico, también hay mucho de mentira, ¿no? De ficción, porque Exacto. si no te van a empezar a preguntar qué pasó y qué no pasó, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, pero sin entrar en esos detalles, ¿en qué momento sentiste, ¿no? Que querías contar algo de tu vida, que después se puede distorsionar en el texto, ¿no? Eh, Sí. porque también, ¿no? Es mostrarse tal cual sos en algún punto. Sí, es un libro que en general es bastante auténtico, bastante honesto. Hay cosas que yo dije, esto no lo voy a contar por cuestiones personales o por cuestiones Claro, de que este libro no caiga por casualidad en manos de uno de los protagonistas, ¿entendés? claro, Esa es una. claro. Sobre todo que hay un protagonista que no creo que le gustara una parte, pero eso lo vamos a dejar aparte. Este, y bueno, yo venía de escribir otro anterior a este, que era un libro de relatos enganchados cronológicamente como con los mismos personajes para formar una especie de novela, pero hecha que en vez de capítulos eran relatos, ¿no? Como que tenían su final cada relato, y si era mamá no me odia. Y esto era como, para mí, la continuación, porque ese termina en séptimo grado y este arranca en primer año. Y yo había pasado muchas situaciones en esa época y dije, tengo que, de alguna forma, me gustaría contar esto, porque pasaron cosas que realmente son casi de ciencia ficción, te digo. Terrible. Entonces, sí, 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 bueno, el libro las tiene. Y hay cosas que me han preguntado, pero esto pasó en serio. Y sí, algunas cosas sí, otras no, pero en general la mayoría sucedieron. Entonces tenía ganas de contarlo porque quería hacer una historia bien, bien franca, digamos, bien, bien visceral y honesta, pero que saliera de algo que yo había vivido en esa etapa, Y cómo que no, fue bastante vos, fuerte para mí. no, no, el libro es un libro fuerte, está Sí, estructurado en 4 años, ¿no? Funcionaría, que es sí, 89, 90, 91, 92, ahí vas sí. contando esta historia, ¿no? Que va pasando el colegio, el vínculo con los padres, eh, bueno, El desvínculo con los el padres, sí, desvínculo, en realidad, sí, sí, en un sí, sí. momento, cuando él no quería ir para nada a ese colegio, el padre le dice, te compro la Commodore 64, bueno, como, Claro, y con eso me convence en ese claro. momento, pero bueno, qué sé yo. ¿Y Eh, cómo buscaste estructurar, cómo fuiste trabajando el texto?
fuiste Mirá, como sí, escribiendo algunas como, digamos, ¿no? Anécdotas o peripecias del personaje y después ordenaste. sí. Yo tengo una forma de escribir que es cerrar, le doy un cierre a los capítulos que es como, viste, cuando cierra una, ¿cómo decirte? Una serie que ves que ves que va a pasar, ¿no? Siempre le doy una continuidad muy notable, porque a mí me gusta el tipo de escritura así, no Sí. porque pretenda que el libro pegue más por esa cuestión, sino porque yo me meto tanto, de hecho yo la Edad del Idiota lo leo todo el tiempo, lo releo y lo releo, ya parezco muy egocéntrico, pero porque busco errores, sigo buscando errores, los sigo encontrando. Este, y bueno, esa fue una de las razones por las que, ¿cómo era la pregunta en sí que me dijiste? ¿Por qué me No, ¿cómo volví fuiste a estructurando la la historia? Si ibas estructura? Sí, escribiendo. Sí. capítulo por capítulo, pero en ese momento yo estaba haciendo la novela por entregas a una página literaria, ¿no? Que era la primera versión del libro. Y que eso también me obligó a tener la constancia, porque escribir una novela, para mí, que soy un tipo muy ansioso, muy, digamos, con este tipo de cosas que procrastino mucho, soy medio inconstante, entonces necesitaba algo que me obligara, alguien que me dijera, che, me tenés que mandar el capítulo, me tenés que mandar el capítulo. Entonces, más de la mitad del libro está hecho así, digamos. Iba mandando uno por semana y lo iba escribiendo sobre la marcha. Pero casi te digo que era más que nada improvisación lo que salía en el momento. O sea, eran cosas que yo me acordaba y iba poniéndolas ahí. No es que estaba todos los días previos pensando que iba a salir de ese capítulo, sino Claro. que me llegaba a 2 días de que tenía que mandar el capítulo y decía, bueno, a ver cómo sigue esta historia. La fui haciendo sobre la marcha. Y bueno, también es que tengo muchas situaciones, ya las tenía en la cabeza que las había vivido. Entonces ya sabía más o menos de lo que iba a hablar. Claro, y fue como más simple la escritura. ¿Y cómo se dio Sí, la posibilidad de publicar con Contrapesoide? bueno, yo le mandé una de las versiones que hice yo del libro para vender acá en Europa, que es una autoedición, con todos los errores que conlleva una autoedición. Se la mandé a Soledad en ese momento, la directora de Trapezoide, a modo de, che, ¿te gusta este libro? ¿Qué sé yo? A ver, para que me digas su opinión, ¿no? No porque pretendiera, yo en ese momento no sabía que ella tenía un proyecto de editorial. Entonces se lo mandé por correo y después nos comunicamos a los pocos días y le digo, "Y, ¿te gustó? Si no te gustó, está todo bien, dísmelo". Y me dice, no, me gustó y de hecho lo quiero editar. Me dijo, esa fue la palabra clave. O sea, de hecho lo quiero editar. Yo me quedé así. Y ahí me empezó a contar el proyecto. De hecho, este es el tercer libro que editó ella. Tiene dos más antes y después el tercero sale el mío. Y bueno, ahí quedamos contrapesoide y bueno, al poco tiempo me dijo, no, me dijo, tenés que esperar. De ahí a que me dijo, lo quiero editar, habrá pasado unos 7 8 meses. Y recién ahí me dijo, bueno, vamos a sacarlo. No, Y genial, bueno, además no es lo que todo autor quiere escuchar, ¿no? es como esa Estamos cosa para que vos publicar. decís, se ve solamente en las películas, ¿viste? O sea, que te lo quiero editar, ¿viste? Así como nada. Pero para, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? No, no, sí de onda, ¿viste? Entonces, y además el tipo de editora que es, cómo se preocupa, cómo los promociona, Sí. es todo genial. La verdad que estoy muy contento con Trapezoide. No, es muy lindo el trabajo que está haciendo ahí Soledad Gesell con Contrapesoide. Vuelvo a mostrar el libro. Pueden encargarlo. La edad del idiota, Diego Rotondo. Diego, ¿puede ser Mm. que leas un fragmento de la novela? Sí, como no. A ver, ¿me das un segundo? Sí, sí, sí. Esto tenía unos marcados porque de hecho tenía que leer para hacer un videito de promoción. Y te es que, bueno, este es cortito. Se revolcaba con el brazo hecho una antorcha. Alumnos, profesores, preceptores, todos desesperados buscando algo para apagar el fuego que parecía avivarse conforme sus gritos aumentaban. Tras intentar apagar las llamas con el blazer de otro alumno, probaron echándole arena, pero eso no sirvió. Algunos se vuelven idiotas en situaciones extremas. Con quitarle el saco, jalándolo desde el otro brazo, hubiese sido suficiente. Por suerte no se dieron cuenta y eso acrecentó su agonía. Yo estaba gozoso.
sentado en el suelo del patio, con las piernas cruzadas, extasiado por las llamas. Me pregunté si era normal que me sintiera tan bien viendo cómo sufría. No me había sentido bien cuando la cabeza rapada se desangraba ante mis ojos. Y hasta me angustié un poco, pero con Ricardo la sensación fue distinta. Me excitaba su agonía. Mientras se revolcaba, yo buscaba su mirada, necesitaba que viera lo a gusto que estaba. La venganza solo tiene sentido si el otro sabe quién se vengó. Al final apareció el portero con un matafuego y acabó con el espectáculo. Bueno, ahí es como una venganza que él toma contra el acosador, digamos, en el colegio, y es bastante notable. Terrible, terrible. Bueno, ahí habla de la venganza, ¿no? Y tiene que darse cuenta de quién hace la venganza también para que tenga sentido. Terrible. Claro, Bueno, vamos a mostrar el libro, La Edad del Idiota. Pueden sí. pedírselo ahí a Trapezoide. Diego, Pueden ir a trapezoide.ar, es la página, www, sin el com, sería trapezoide.ar, y si no al Instagram y de si no al la Instagram, sí, editorial. que ahí Soledad Gesell también, ¿no? Le da los puntos de venta o envía el libro. Diego, un placer enorme tenerte acá en Entre Vidas. Muchísimas gracias por esta Ah, charla. no, gracias a vos, Mauro, muchas gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Chau, chau. Hasta luego, un abrazo. Chau.